Historia de los patriarcas y profetas, capítulo 51. Dios cuida de los pobres. Escrito por Elena Harmony White. A fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho: Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Números 18-21. Y acerca del segundo diezmo mandó: Comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de las primicias y de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Deuteronomio 14:23. 16 del 11 al 14. Durante 2 años debían llevar este diezmo o su equivalente en dinero al lugar donde estuviera el santuario. Después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y una porción específica para el sacerdote, el ofrendante debía usar el resto para un festín religioso en el cual debían participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Se proveía así para las ofrendas de gracia y los festines de las celebridades anuales, y el pueblo había de frecuentar la compañía de los sacerdotes y los levitas, a fin de recibir instrucción y ánimo en el servicio de Dios. Pero cada tercer año, este segundo diezmo había de emplearse en casa, para agasajar a los levitas y a los pobres, como dijo Moisés: Comerás en tus vías y se saciarán. Deuteronomio 26:12. Este diezmo servía como un fondo para los fines caritativos y hospitalarios. Otras medidas aún se tomaban en favor de los pobres. Después del reconocimiento de los requerimientos divinos, nada hay que diferencie tanto las leyes dadas por Moisés de cualesquiera y otras como el espíritu generoso y hospitalario que ordenaban hacia los pobres. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuera totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo algunos que le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces, como ahora, las personas estaban expuestas a la injusticia y la pérdida de sus propiedades. Pero mientras se siguieran, no habrían mendigos en Israel ni quien sufriera por falta de alimentos. La ley de Dios le daba al pobre derecho sobre la cierta porción del producto de la tierra. Cualquiera estaba autorizado para ir cuando tenía hambre, al sembrado de su vecino o a su huerto o a su viñedo, para comer del grano o del fruto hasta satisfacerse. Actuaron de acuerdo con este permiso los discípulos de Jesús cuando arrancaron espigas y comieron del grano al pasar por un campo cierto sábado. Toda la rebusca de las mieses en el huerto y el viñedo pertenecían a los pobres. Cuando ciegues tu mies en tu campo, dijo Moisés, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti, para que el extranjero, el huérfano y la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mandé que hagas esto. Deuteronomio 24, 19-22. Levíticos 19, 9 al 10. Cada séptimo año había una provisión especial para los pobres. El año sabático, como se le llamaba, comenzaba al fin de la cosecha, en el tiempo de la siembra que seguía el de la siega. El pueblo no debía sembrar, no debía podar ni arreglar los viñedos en la primavera, y no debía contar con una cosecha ni del campo ni de la viña. De lo que la tierra produjera espontáneamente, podían comer cuando estaba fresco, pero no podían guardar ninguna porción de esos productos en sus graneros. La producción de ese año debía dejarse para el consumo gratuito del extranjero, el huérfano, la viuda y hasta para los animales del campo. Éxodo 23, 10, 11 y Levítico 25, 5. Pero si la tierra producía ordinariamente tan solo lo suficiente para suplir las necesidades del pueblo, ¿cómo subsistiría éste durante el año en que no recogían cosechas?
Las promesas de Dios provían ampliamente para esto, pues Dios había dicho: yo os enviaré mi bendición el 6.º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. En el 8.º año sembraréis y comeréis del fruto añejo, hasta el 9.º año. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Levíticos 25, 21 al 22. La observancia del año sabático beneficiaría tanto a la tierra como al pueblo. Después de descansar una estación sin ser cultivada, la tierra iba a producir más copiosamente. El pueblo se había aliviado de las labores apremiantes del campo, y aunque podía dedicarse a diversas actividades durante este tiempo, todos tenían más tiempo libre, lo cual les brindaba oportunidad de recuperar las fuerzas físicas para los trabajos de los años subsiguientes. Tenían más tiempo para la meditación y la oración, y para familiarizarse con las enseñanzas y exigencias del Señor, y para instruir a sus familias. Durante el año sabático, debía ponerse en libertad a los esclavos hebreos, no despedirlos con las manos vacías. Las instrucciones del Señor eran: y cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías. Lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Deuteronomio 15, 13 y 14. El salario del trabajador debía serle pagado con prontitud. No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida. Así no clamará contra ti a Jehová, y no será responsable de su pecado. Deuteronomio 24, 14 y 15. También se dieron instrucciones especiales respecto al tratamiento de los que huían de la esclavitud. No entregarás a su señor al siervo que huye de él y acude a ti. Habitará contigo en medio de ti, en el lugar que escoja, en alguna de tus ciudades donde tenga a bien. No lo oprimirás. Deuteronomio 23, 15 y 16. Para los pobres, el 7.º año era un año de condonación de las deudas. Los hebreos tenían la orden de ayudar siempre a sus hermanos indigentes, con préstamos de dinero sin interés. Se prohibía expresamente recibir usura de un hombre pobre. Si tu hermano empobrece y recurre a ti, tú lo ampararás. Como forastero extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Levíticos 25 del 35 al 37. Si la deuda quedaba sin pagar hasta el año de la remisión, tampoco se podía recobrar el capital. Se le advirtió explícitamente al pueblo que no negara, por este motivo, el auxilio necesario a sus hermanos. Cuando hay algún pobre entre tus hermanos, no endurezcas tu corazón, ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso. Cerca hasta el 7.º año, el de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre, y no darle nada, pues él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contaría como pecado. Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra, por eso yo te mando: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra, sino que le abrirás tu mano libremente y le prestarás lo que en efecto necesite. Deuteronomio 15, del 7 al 9, 11 y capítulo 8. Nadie necesitaba temer que su generosidad le redujera a la miseria. La obediencia a los mandamientos de Dios daría ciertamente por resultado la prosperidad. Se le dijo a Israel: prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Después de 7 semanas de años y 7 veces 7 años, venía el gran año de la remisión, el año del jubileo. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta por toda vuestra tierra. Así santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Ese año será de jubileo,
y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada uno volverá a su familia. Levítico 25 del 8 al 10. En el mes séptimo, a los 10 del mes, el día de la expiación, sonaba la trompeta de jubileo, pero todos los ámbitos de la tierra, doquiera habitaran los judíos, se oía el toque que invitaba a los hijos de Jacob a que saludaran al año del perdón. En el gran día de la expiación se expiaban los pecados de Israel, y con corazones llenos de regocijo el pueblo daba la bienvenida al jubileo. Como en el año sabático no se debía sembrar ni cegar, y todo lo que produjera la tierra debía considerarse como propiedad legítima de los pobres. Quedaban entonces libres ciertas clases de esclavos hebreos, todos los que no recibían su libertad en el año sabático, pero lo que distinguía especialmente el año del jubileo era la restitución de toda propiedad inmueble a la familia poseedora original. Por indicación especial de Dios, la tierra había sido repartida por suerte. Después de la participación, nadie tuvo derecho a cambiar su hacienda por otra. Tampoco debía vender su tierra, a no ser que la pobreza lo obligara a hacerlo. Y aun en tal caso, en cualquier momento que él o alguno de sus parientes quisiera rescatarla, el comprador no debía negarse a venderla. Y si no se redimía la tierra, debía volver a su primer poseedor o a su heredero en el año del jubileo. El Señor declaró a Israel: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí. Levíticos 25-23. Debía inculcársele al pueblo el hecho de que la tierra que se le permitía poseer por un tiempo pertenecía a Dios, que Él era su dueño legítimo, su poseedor original, y que Él quería que se le diera al pobre y al menesteroso una consideración especial. Debía hacerse comprender a todos que los pobres tienen tanto derecho como los más ricos a un sitio en el mundo de Dios. Estas fueron las medidas que demostró nuestro Creador misericordioso tomó para aminorar el sufrimiento e impartir algún rayo de esperanza y alegría en la vida de los indigentes y angustiados. Dios quería poner freno al amor excesivo a los bienes terrenales y al poder. La acumulación continua de riquezas en mano de una clase y la pobreza y desgracia de otra clase eran dos cosas que producían grandes males. El poder desenfrenado de los ricos resultaría un monopolio, y los pobres, aunque en todo sentido tuvieran tanto valor como aquellos a los ojos de Dios, serían considerados y tratados como inferiores a sus hermanos más afortunados. Al sentir la clase pobre esta opresión, se despertarían en ellas las pasiones. Habría un sentimiento de desesperación que tendería a desmoralizar la sociedad y a abrir las puertas a crímenes de toda índole. Los reglamentos de Dios que Dios estableció tenían por objeto fomentar la igualdad social. Las medidas del año sabático y del año del jubileo corregían mayormente lo que en el intervalo se hubiera desquiciado en la economía social y política de la nación. Estos reglamentos tenían por objeto beneficiar a los ricos tanto como a los pobres, refrenaría la avaricia y la inclinación a exaltarse uno mismo, y habían de cultivar un noble espíritu de benevolencia. Y al fomentar la buena voluntad y la confianza entre todas las clases, favorecerían el orden social y la estabilidad del gobierno. Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todos cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes, nos beneficiará también a nosotros mismos. La ley de la dependencia mutua afecta e incluye a todas las clases sociales. Los pobres no dependen más de los ricos que los ricos de los pobres. Mientras una clase pide una parte de las bendiciones que Dios ha concebido a sus vecinos más ricos, la otra necesita el fiel servicio de la fuerza, del cerebro, de los huesos y de los músculos que constituyen el capital de los pobres. El Señor prometió grandes bendiciones a Israel con tal que obedeciera a sus instrucciones. Yo os enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra, y dormiréis sin que haya quien os espante. Haré desaparecer de vuestra tierra las malas bestias, y la bestia
no pasará por nuestro país. Andaré entre vosotros. Seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Pero si no me escucháis, si no me ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto, sembraréis en vano vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Levíticos 26, de 4 al 17. Muchos insisten en que todos los hombres deben tener igualmente parte en las bendiciones temporales de Dios, pero tal no fue el propósito del Creador. La diversidad de condiciones entre unos y otros es uno de los medios por los cuales Dios se propone probar y desarrollar el carácter. Sin embargo, quiere que quienes posean bienes de este mundo se consideren meramente administradores de sus posesiones, personas a quienes se confiaron los recursos que se han de emplear en favor de los necesitados y de los que sufren. Cristo dijo que habrá siempre pobres entre nosotros, e identifica su interés con el de su pueblo afligido. El corazón de su Redentor se compadece de los más pobres y humildes de sus hijos terrenales. Nos dice que sus representantes en la tierra los colocó entre nosotros para despertar en nuestro corazón el amor que Él siente hacia los afligidos y los oprimidos. Cristo acepta la misericordia y la benevolencia que se le muestra como si fuera manifiesta a Él. Considera como dirigido contra Él mismo cualquier acto de crueldad o de negligencia hacia ellos. Si la ley dada por Dios en beneficio de los pobres se hubiera observado y ejecutado siempre, cuán diferente sería el estado actual del mundo, espiritual y material. El egoísmo y la vanidad no se manifestaría como ahora se manifiestan, sino que cada uno de los hombres respetaría benévolamente la fidelidad y el bienestar de los demás, y no existiría la indigencia, hoy tan generalizada en tantas tierras. Los principios que Dios prescribió impedirían los terribles males que en todos los siglos resultaron de la opresión de los pobres a manos de los ricos. Al paso que impedirían las acumulaciones de grandes riquezas y la gratificación del deseo ilimitado de lujo, impedirían también la consiguiente ignorancia y degradación de millares cuyo mal recompensada servidumbre es indispensable para acumular esas fortunas colosales. Representarían la solución pacífica de aquellos problemas que en nuestros días amenazan con llenar el mundo de anarquía y efusión de sangre.